Me llamo Miguel Santos, tengo 38 años y nací en Lisboa. He participado en combates reales por todo el mundo, desde los desiertos de Afganistán hasta las selvas africanas. Fui mercenario para varios ejércitos extranjeros, pero ahora trabajo para una empresa de seguridad privada europea. Esta vez, me enviaron a España para un ejercicio conjunto de entrenamiento de montaña de 10 días, con una unidad especial del ejército español. Pensé para mí que sería un trabajo fácil, un descanso en un país donde todos dicen que la gente es cálida, la comida es excelente y los paisajes son hermosos. El avión aterrizó en el aeropuerto de Málaga Costa del Sol al amanecer. Salí de la terminal y una ola de calor y humedad me golpeó la cara como si me hubieran abofeteado con una toalla mojada. El olor a aceite de fritura mezclado con el hedor del tubo de escape de los taxis flotaba en el aire. Fruncí el ceño. ¿Qué demonios era esto? Subí a una furgoneta oficial que me llevaba a un hotel en Sevilla para pasar la noche antes de dirigirnos al norte. El conductor era un joven soldado con una sonrisa amplia que me sonrió todo el camino, aunque yo me senté con la cara tensa y no le respondí nada. Él siguió sonriendo y murmuró: «Hace calor, ¿verdad, jefe? ¿Quiere que ponga más aire acondicionado?» Asentí levemente, pero pensé, ¿es este un soldado o un recepcionista de hotel? Esa tarde, salí a buscar comida cerca de una calle céntrica de Sevilla. El tráfico estaba atascado, las bocinas sonaban sin cesar y las scooters se colaban por todos lados como peces en aguas poco profundas. Me quedé esperando la luz del semáforo, tan irritado que quería gritar a todo el mundo, pero nadie parecía tener prisa. Todos se sonreían, a pesar de la larga espera. Comí unos pinchos morunos callejeros que me adormecieron la lengua de lo picante, pero que estaban más sabrosos de lo que esperaba. En mi fuero interno, admití en silencio que la comida era buena, pero eso no era suficiente para cambiar mi opinión sobre el país. A la mañana siguiente, la furgoneta nos llevó a los 4, a mí y a mis 3 compañeros europeos, hacia la Sierra Nevada. En el camino, miré por la ventana y vi campos de olivos en contraste con montañas cubiertas por una fina niebla. Pensé, es bonito, sí, pero marchar por esta maleza debe ser un infierno, sobre todo con esta humedad. Llegamos al cuartel a media tarde. El campamento estaba ubicado en la falda del Pico Veleta. Hacía un poco más de frío, pero el aire aún estaba tan húmedo que la ropa se me pegaba al cuerpo. Vi a los soldados españoles entrenando, corriendo por la explanada con camisetas de campaña viejas, pero aún así se sonreían al cruzarse. El comandante de la unidad española, el teniente coronel Javier Moreno, de unos 40 y tantos años, delgado pero de aspecto fuerte, se acercó a saludarme con un apretón de manos cordial y una amplia sonrisa. Yo le devolví un saludo militar occidental, sintiéndome ligeramente incómodo. «Bienvenidos, señor Santos y equipo. Espero que disfruten del ejercicio», dijo con un acento andaluz marcado, que me pareció demasiado suave para un militar. Asentí y respondí secamente: «Estamos listos para trabajar». Nos llevó a ver nuestro alojamiento, un barracón sencillo con ventiladores de techo, sin aire acondicionado. Vi las armas y el equipo de la unidad española alineados. Parecían viejos y sencillos, en comparación con el equipo que mi equipo y yo habíamos traído de Europa. Esa noche hubo una pequeña bienvenida con tapas de la sierra servidas sobre esteras. Los soldados españoles se sentaron en círculo, comiendo alegremente. Mi equipo y yo elegimos sentarnos en una esquina. El teniente coronel Moreno levantó un vaso de tinto de verano y brindó. Por la amistad y por un entrenamiento intenso. Levanté mi vaso, pero en mi fuero interno seguía pensando que un entrenamiento verdaderamente intenso no se vería así. Esa noche me fui a dormir, pero no pude conciliar el sueño. El ruido de los grillos y otros insectos resonaba a mi alrededor. El olor a tierra húmeda entraba por la ventana. Me di vueltas, pensando en misiones que había hecho en lugares fríos y secos, donde todo era más ordenado.
Me dije a mí mismo que solo quedaban unos días y que no había nada de qué preocuparse, pero aún no sabía que los próximos 10 días cambiarían mi forma de pensar para siempre. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Los sonidos de la montaña se mezclaban con el murmullo de los soldados españoles que daban órdenes suaves en la explanada de entrenamiento. El olor a café recién hecho flotaba desde el comedor de madera. Me levanté, estiré mis músculos, me puse mi camisa de combate oscura y me uní a mi equipo. El teniente coronel Moreno nos estaba esperando frente al edificio de entrenamiento. Me saludó con la misma amplia sonrisa del día anterior. «Buenos días, señor Santos». «¿Durmió bien?» Asentí. «Lo suficiente», y miré a mi alrededor. Una docena de soldados españoles estaban haciendo estiramientos, riéndose entre ellos mientras calentaban. Fruncí el ceño. ¿Esto es entrenamiento militar o un picnic? Nos llevó a ver el equipo. Vi los fusiles de la unidad española alineados sobre una mesa de madera. Las armas se veían viejas, llenas de arañazos. En comparación con nuestro equipo nuevo de Europa, me dieron ganas de reír. Le susurré a uno de mis compañeros: «Mira, estas cosas deben de haber estado en uso desde la guerra civil». El teniente coronel Moreno pareció oírme. Sonrió y levantó un rifle. «Nuestros equipos son viejos, pero fiables, señor. Aquí, en la sierra, nos han salvado la vida muchas veces». Acarició el rifle suavemente, como a un viejo amigo. Sonreí de medio lado, pero no dije nada. Pensé que solo sería fiable en un campo de tiro, no en una misión real. Luego, nos dividió en grupos. Mi equipo de 4, junto con 10 soldados españoles, formó un equipo mixto para practicar el reconocimiento en montaña. La primera misión fue marchar por una pendiente empinada, cargando 20 kilogramos de equipo a lo largo de 4 kilómetros. Me puse la mochila y sentí una sensación familiar. Esto era lo que había hecho durante 20 años. Los soldados españoles también llevaban mochilas, que parecían igual de pesadas, cargadas con munición, comida, agua y machetes. Sonó un silbato, y el teniente coronel Moreno gritó: «¡Comiencen!». Me puse a la cabeza del equipo europeo, marchando rápido, como nos habían entrenado, pasos largos y fuertes. La pendiente era empinada, pero estaba acostumbrado. El sudor comenzó a fluir, pero me sentía fresco. Los soldados españoles venían detrás de mí. Pude oír risas suaves y conversaciones intermitentes. «Los europeos marchan muy rápido, ¿verdad?». «Sí, pero ya se les pasará. Con este calor». Me giré para mirarlos. Seguían sonriendo, a pesar de que sus caras estaban rojas por el calor. Sacudí la cabeza, pensando: ¿por qué sonríen tanto? Pasada una hora, mi equipo empezó a jadear. Los músculos de las piernas me ardían. La humedad empapaba mi ropa, sintiéndose como si hubiera añadido 5 kilogramos extra. Pero seguí adelante, apretando los dientes. Los españoles nos adelantaron suavemente, sin prisa, pero con un paso constante. Caminaban como si fueran al mercado, sin ningún esfuerzo. Vi a un sargento, el mismo que me había sonreído antes, cargando su pesada mochila y girándose para sonreírme. «¿Cansado, jefe?». «Ya, llegaremos a la cima», respondí jadeando. No estoy cansado, pero en mi interior la duda comenzaba a surgir. ¿Cómo es posible? Al llegar a la cima de la colina, nos detuvimos para descansar. Los soldados españoles se sentaron de inmediato, sacando agua de sus cantimploras de aluminio y pasándoselas. El agua que habían hervido ellos mismos olía a hierbabuena. Acepté el trago. Estaba dulce, fría y más refrescante de lo que esperaba. Mis compañeros se desplomaron, jadeando, murmurando: «Hace un calor jodido, demasiada pendiente». Pero los soldados españoles seguían sonriendo y riendo mientras se secaban el sudor. El mismo sargento dijo: «Son muy buenos, tíos. De verdad que marchan rápido. Pero mañana subiremos más alto. Eso sí que va a ser divertido». Los miré, sin poder creerlo. Cargaban lo mismo que nosotros, marchaban bajo este calor húmedo, pero parecían estar dando un paseo. El teniente coronel Moreno se acercó, me saludó levemente.
¿Qué tal el primer día, señor Santos? Respondí directamente. Buena pendiente, pero creo que mi equipo podrá ir a la cabeza todo el tiempo. Él sonrió más ampliamente. Bien, mañana probamos de nuevo entonces. Quizás la sierra tenga alguna sorpresa para usted. Asentí, pero en mi fuero interno, estaba convencido de que mi equipo era superior. Esa tarde, tuvimos un ejercicio de tiro al blanco. Los españoles disparaban con precisión a pesar de sus viejos fusiles. Yo también lo hice bien, pero noté que se ayudaban amistosamente a ajustar las posturas de tiro de sus compañeros. Las risas se escuchaban cada vez que daban en el blanco. Esa noche, hablé con mi equipo alrededor de una pequeña fogata. Mañana tenemos que demostrarles quién es el mejor. Mis compañeros asintieron, pero vi el cansancio en sus ojos. Esa noche, escuché la lluvia golpear suavemente el tejado de madera. El olor a tierra mojada entraba. Pensé en las palabras del teniente coronel Moreno. Quizás la sierra tenga alguna sorpresa. Todavía no sabía que la primera sorpresa solo estaba comenzando. La mañana del tercer día, hacía más frío que los 2 días anteriores. Una densa niebla cubría las copas de los pinos alrededor del campamento. El olor a hojas mojadas se mezclaba con el humo de la cocina matutina. Respiré profundamente, sintiéndome un poco más fresco, pero mi mente seguía atascada en el plan original: demostrar a los españoles que el equipo europeo era superior. El teniente coronel Moreno reunió a todos en la explanada de entrenamiento, sonrió como siempre y anunció: hoy practicaremos una marcha de larga distancia, subiendo a una cima a 12 kilómetros de distancia, cargando 30 kilogramos de equipo, incluyendo armas y raciones para 3 días. Levanté una ceja. Esto se estaba poniendo serio. Me giré hacia mi equipo. Los 3 asintieron. «¿Estamos listos?», anuncié en voz alta al teniente coronel Moreno. «¿Podemos ir a la cabeza, señor? Queremos probar la ruta». Él sonrió ampliamente. «Por supuesto, pero cuidado con el camino, está resbaladizo. Llovió anoche». Le hice un gesto con la mano. «No importa, estamos acostumbrados», sonó el silbato. Mi equipo salió rápidamente. Yo iba a la cabeza, dando pasos largos. Mis fuertes piernas me impulsaban por la empinada ladera. El camino era de tierra roja mojada, a veces resbaladizo pero aún controlable. Los soldados españoles nos seguían a cierta distancia. Oí sus conversaciones en voz baja y sus risas intermitentes. Pasadas 2 horas, la pendiente se hizo más empinada. Los árboles eran más grandes, el follaje más denso, dejando pasar el sol solo a través de pequeños haces de luz. El sudor me corría a chorros, pero aún iba cómodamente a la cabeza. Me di la vuelta y grité a mi equipo que aceleraran. «Vamos a dejarlos atrás por un buen trecho». Pero pronto, empecé a sentir que la humedad me consumía la energía. Mi cuerpo ardía. Mi ropa estaba empapada y pesada. Respirar se hacía más difícil, como si tuviera agua en los pulmones. El equipo español nos adelantó en silencio. Caminaban juntos en grupo, con pasos constantes, sin prisa, pero sin detenerse. El mismo sargento que me había sonreído antes pasó, me saludó levemente y dijo: «Anda muy bien, jefe, pero ¿por qué no para a beber agua?», le respondí jadeando. «No hace falta, sigamos». Él sonrió y continuó. Miré a mis espaldas. ¿Qué demonios está pasando? Ellos cargan aún más peso que nosotros, pero caminan como si estuvieran de paseo. Llegamos al punto de descanso a mitad de camino. Los españoles se detuvieron brevemente, bebiendo rápidamente de sus cantimploras y pasándoselas. Luego, alguien me ofreció un chirimoya. «Pruebe esto, jefe, está frío y refrescante». Lo chupé. El sabor agridulce y efervescente de la fruta me refrescó de verdad. Asentí con agradecimiento, sin decir nada. Mis compañeros se desplomaron, jadeando. Murmuraron: «Joder, qué calor, demasiada pendiente». Ordené un breve descanso y me levanté rápidamente para seguir. No iba a permitir que el equipo español nos llevara a la delantera por mucho tiempo. A media tarde, las nubes se oscurecieron. El viento se hizo más fuerte, las hojas temblaban.
Escuché truenos a lo lejos, pero no les presté atención. Había entrenado en peores condiciones. Los españoles se detuvieron de nuevo. Esta vez, el teniente coronel Moreno se acercó a mí. «Señor Santos, parece que va a llover mucho. ¿Deberíamos acampar antes?» Sacudí la cabeza. «No hace falta. Es mejor llegar a nuestro destino según lo planeado». Me miró un momento y sonrió. «Como quiera, jefe. Pero si necesita algo, llámenos». La lluvia comenzó con gotas grandes. En pocos minutos, cayó a cántaros. El agua corría por el camino de tierra. El suelo estaba tan resbaladizo que tuve que agarrarme a los árboles para mantenerme en pie. Ordené al equipo que siguiera, pero nuestra velocidad disminuyó drásticamente. El equipo español siguió a un ritmo constante. Usaron sus machetes para cortar ramas y abrir camino, y se ayudaron a sostenerse para no resbalar. Vi al mismo sargento darse la vuelta y sonreír a mi equipo, que lo estaba pasando mal. «Vengan por aquí, jefe. Sigan nuestros pasos. El camino no resbala». Apreté los dientes y seguí por mi cuenta, pero en mi interior la frustración crecía. ¿Cómo es que esta gente sigue sonriendo bajo esta lluvia? Llegamos al punto de acampada al anochecer. Todos estábamos empapados. Mi equipo estaba exhausto, temblando por el repentino frío. Ordené montar las tiendas rápidamente. Los españoles montaron sus tiendas mucho más rápido. Encendieron un fuego con madera mojada con gran habilidad y cocinaron arroz y pollo a la brasa que olía delicioso. El humo del fuego, mezclado con el olor a arroz recién cocido, me hizo rugir el estómago. El teniente coronel Moreno se acercó a invitarnos. «Vengan a comer con nosotros. Esta lluvia va para largo». Dudé un momento, pero el hambre ganó. Llevé a mi equipo a sentarnos alrededor del fuego. Los soldados españoles se contaban historias de fantasmas de la sierra, riendo todos juntos, a pesar de la fuerte lluvia que hacía temblar las tiendas. Comí en silencio. El sabor picante de la comida me calentó el estómago, pero en mi interior me preguntaba cómo era posible que siguieran divirtiéndose en estas condiciones. Esa noche, la lluvia no cesó. El sonido del agua corriendo era ensordecedor. Escuché el informe meteorológico en nuestra radio. Una tormenta se acercaba. Me dije a mí mismo que mañana tendríamos que bajar rápido, pero en el fondo, empecé a sentir que este ejercicio no iba a ser tan fácil como pensaba. Y ese fue el verdadero comienzo de mi duda. La mañana del cuarto día, la lluvia había parado, pero el bosque seguía empapado. El olor a tierra y hojas podridas flotaba en el aire. Me desperté en mi tienda sintiendo un poco de pesadez por la humedad que se había filtrado en mi ropa. Mis compañeros se quejaron en voz baja mientras recogían, todo mojado. No sé cuándo se secará. Los españoles se levantaban siempre antes que nosotros. Habían encendido un fuego y cocinado gachas que olían maravillosamente. El sargento se acercó, me saludó y me ofreció un cuenco de gachas. «Coma antes de irnos, jefe. Calienta el estómago». Lo acepté y comí en silencio. El sabor salado y dulce del pescado seco y las hierbas me hizo sentir más caliente. Asentí con agradecimiento, pero en mi interior pensé, esto es solo el principio. Hoy les demostraremos quiénes somos. El teniente coronel Moreno anunció la nueva misión. Hoy practicaremos el reconocimiento en la maleza espesa. Tienen que marchar sin dispositivos digitales, sin GPS, solo con la brújula y mapas viejos. Sonreí para mis adentros. Esto era lo que mi equipo sabía hacer. Habíamos entrenado en desiertos y selvas europeas. Puede que no usemos nuestro equipo moderno, pero nuestra experiencia era superior. Empezamos a marchar como un equipo mixto. Yo iba a la cabeza, como de costumbre. El camino era estrecho. Los árboles grandes bloqueaban la luz, dejándolo oscuro. El sonido de cascadas lejanas era ensordecedor. Hojas mojadas golpeaban mis piernas, frías como el hielo. Pasadas 3 horas, el camino empezó a zigzaguear. Todos los árboles se veían iguales. Me detuve a revisar el mapa. La brújula en mi mano apuntaba claramente al norte.
Estaba seguro de que íbamos por el camino correcto, pero los españoles se detenían a menudo. Miraban los árboles, miraban el suelo y hablaban en voz baja. Un elefante pasó por aquí ayer. Hay muchas espinas en ese bambú, ten cuidado. Pensé, tanto lío. Solo sigue recto, al norte. A media tarde, las nubes se oscurecieron de nuevo. Sentí que debíamos estar cerca de nuestro destino, pero el bosque se hizo más denso. El canto de los pájaros se detuvo, como si la montaña estuviera conteniendo la respiración. De repente, el sargento levantó la mano. «Escuchen», escuché. Oí un suave crujido de hojas, pero no era el viento. Era un sonido sutil desde un lado. Agarré mi rifle de inmediato. Mi corazón se aceleró. Podría ser un animal salvaje o algo peor. Los españoles no se alarmaron. Se agacharon lentamente, mirando hacia el sonido. El sargento susurró: «Es un ciervo. Está comiendo hojas. Ya se irá». Unos minutos después, un gran ciervo salió, agitó la cola y desapareció en la maleza. Suspiré aliviado, pero en mi interior me preguntaba, ¿cómo supieron que no era un peligro? El teniente coronel Moreno sonrió. «En esta sierra hay que aprender a escuchar los sonidos, jefe. A veces, el verdadero enemigo es la prisa». No respondí, pero esa frase se quedó grabada en mi mente. Esa noche, llegamos al punto de acampada, junto a un arroyo de aguas cristalinas. Mi equipo estaba agotado, las piernas nos dolían. Uno de mis compañeros se quejó: «Es jodidamente difícil caminar por aquí. No hay un camino claro», pero los españoles seguían frescos. Pescaron en el arroyo con las manos desnudas, usando lanzas de madera que tallaron ellos mismos. En poco tiempo, tenían varios peces asados sobre el fuego, con un olor tentador. Noté que nunca se quejaban de la fatiga, a pesar de cargar tanto peso y haber caminado tan lejos como nosotros. Esa noche, alrededor del fuego, el sargento contó historias de entrenamiento en el mismo bosque. «Una vez me perdí durante 3 días, jefe, pero salí porque mis compañeros me ayudaron». Pregunté: «¿Por qué no usan equipo moderno?». Él sonrió. «El equipo es útil, sí. Pero, ¿qué pasa si la batería se agota o se rompe? Esta sierra nos enseña a confiar más en la naturaleza y en nuestros compañeros». Escuché en silencio. No podía creerlo. Usaban equipo viejo, pero navegaban por la sierra mejor que nosotros. Antes de acostarme, revisé el equipo de mi equipo. Todo estaba bien, pero sentí que mi confianza comenzaba a flaquear. Y ese fue el día en que empecé a aceptar que había algo en esta sierra que no entendía. La mañana del 5.º día, la niebla era más espesa. Solo se podía ver unos pocos metros. El olor a tierra húmeda y hojas mojadas era tan fuerte que me picaba la nariz. Me desperté en mi tienda, sintiendo las piernas aún adoloridas por el día anterior. Mis compañeros seguían durmiendo, roncando suavemente, con la cara exhausta. Los españoles ya estaban despiertos. Estaban agachados encendiendo un fuego con madera mojada. El humo blanco se elevaba entre la niebla. El sargento se acercó con té caliente en una taza de bambú. «Beba esto, jefe, caliente y reconfortante». Lo sorbí lentamente. El sabor agridulce de las hojas de té silvestre me despertó. Asentí, sin decir nada todavía. El teniente coronel Moreno convocó una breve reunión. «Hoy practicaremos la escalada en acantilados y el cruce de arroyos con todo el equipo. Tenemos que llegar a la cima de la pequeña colina antes del mediodía». Miré el acantilado que se escondía en la niebla. La roca era empinada, resbaladiza por la lluvia de la noche anterior. Pensé, aquí es donde tendremos la ventaja. Hemos entrenado escalada con equipo moderno. Empezamos a caminar. La pendiente se hizo más empinada. Los árboles altos bloqueaban la luz. El sonido de las cascadas se acercaba. Yo iba a la cabeza con pasos firmes, pero la roca resbaladiza me obligaba a agarrarme a las raíces de los árboles. Los españoles nos seguían, pero no se apresuraban. Se detenían a menudo, buscando puntos de apoyo, mirando las grietas de la roca y hablando en voz baja. «Esta liana es fuerte, puedes agarrarte».
Cuidado con esa roca suelta de ahí. Sacudí la cabeza. ¿Tanto lío? Solo sube recto. Llegamos a un acantilado de unos 20 metros. Saqué la cuerda y el equipo de escalada de mi mochila. Nuestro equipo era moderno, con bloqueadores automáticos. Ordené a mi equipo. Subimos primero. Les mostraremos la forma correcta. Escalamos con velocidad y confianza a mitad de camino, pero de repente, una roca se soltó de la mano de uno de mis compañeros. Gritó suavemente. Su cuerpo se balanceó, la cuerda tiró con fuerza. Rápidamente me aseguré en un punto más bajo, ayudándolo a estabilizarse. Mi corazón latía rápido. Nos detuvimos brevemente, pero aún así llegamos a la cima antes que los españoles. Ellos nos miraron. No dijeron nada, pero comenzaron a escalar detrás de nosotros, sin usar mucha cuerda. Utilizaron principalmente lianas y raíces de árboles, ayudando a sostener las manos de sus compañeros que cargaban el equipo pesado. Daban pasos lentos pero constantes. Miré hacia abajo. ¿Qué demonios está pasando? Usan equipo viejo, pero escalan con más fluidez que nosotros. La roca está resbaladiza, pero no fallan ni una vez. Llegamos a la cima juntos. El teniente coronel Moreno me saludó. Muy bien a todos, especialmente al equipo del señor Santos, de verdad muy rápido. Sonreí de medio lado, pero sabía que habían subido sin el esfuerzo que nosotros habíamos puesto. Mis compañeros temblaban y jadeaban. Luego, tuvimos que cruzar un arroyo de aguas rápidas. El agua estaba helada y fluía con tanta fuerza que se veían burbujas blancas. Ordené atar una cuerda para cruzar, el estándar de nuestro ejército. Pero los españoles lo hicieron de manera diferente. Encontraron un árbol caído que cruzaba el arroyo, lo cortaron con sus machetes para hacerlo firme y se ayudaron a cruzar las mochilas una por una. Uno se quedó en medio del arroyo, sosteniendo a sus compañeros para que no resbalaran. El sargento le tendió la mano a uno de mis compañeros que estaba temblando. «Venga, jefe, agárrese fuerte. Ya llegamos a la orilla». Mi compañero le agarró la mano y cruzó a salvo, con una mirada de alivio en su rostro. Yo crucé solo, sintiendo el frío que se me filtraba en la ropa. El agua era tan fuerte que mis piernas dolían. Una vez en la otra orilla, los españoles se rieron suavemente. «El agua está fría, ¿verdad? Refrescante». Los miré. ¿Cómo es posible que sigan sonriendo después de escalar y cruzar así? Esa tarde, descansamos bajo un gran árbol. El olor a hojas húmedas flotaba. Los españoles encontraron frutas silvestres y las compartieron. Estaban agridulces y refrescantes. Le pregunté al teniente coronel Moreno, ¿por qué no usan buen equipo? Es más seguro. Él sonrió. El equipo es útil, pero aquí en la sierra, a veces la naturaleza nos da cosas más fuertes y siempre nos ayudamos entre nosotros. Escuché en silencio. Esa frase comenzó a carcomer mi confianza. Esa noche, alrededor del fuego, vi a los españoles masajeándose las piernas entre ellos, riendo mientras contaban viejas historias. Mis compañeros murmuraron, «Esta gente es dura, joder, no sé si se cansan o qué». No respondí, pero en mi interior empecé a aceptar que el entrenamiento aquí era diferente a todo lo que había experimentado, y mi duda se estaba convirtiendo lentamente en respeto. La mañana del sexto día, el viento soplaba con fuerza, haciendo temblar las hojas. El olor a lluvia fresca flotaba por toda la sierra. Me desperté, sintiéndome un poco más ligero, pero mis piernas y hombros aún me dolían por los días anteriores. Dos de mis compañeros estaban sentados frente a la tienda, secándose el sudor, con la cara exhausta. «¿Cuántos días faltan para que acabe esta mierda?», murmuró uno. Los españoles estaban cocinando arroz con pescado a la brasa que olía maravillosamente. El sargento se acercó y me ofreció un paquete de arroz. «Coma esto antes de salir, jefe. Hoy nos espera algo divertido». Lo acepté y comí lentamente. El sabor salado y graso del pescado seco con el arroz suave me calentó el estómago. Asentí, pero pensé, ¿qué puede ser divertido en un monte como este? El teniente coronel Moreno anunció,
Hoy practicaremos el camuflaje y el movimiento silencioso en la maleza. Tienen que cargar todo su equipo y dar vueltas por una zona amplia, sin que el otro equipo los detecte. Sonreí para mis adentros. Este era nuestro punto fuerte. Habíamos entrenado camuflaje europeo intensamente. Teníamos uniformes modernos que se adaptaban a todas las condiciones. Salimos en 2 equipos. Mi equipo fue por un camino diferente. Ordené a mis compañeros: camúflense bien, marchen en silencio. Seguro que los rodeamos. El bosque ese día estaba oscuro. Las hojas mojadas me golpeaban, frías como el hielo. El viento silbaba, como si la sierra estuviera susurrando algo. Nos camuflamos con hojas y barro, según nuestro método. Me puse a la cabeza, arrastrándome lentamente por el suelo húmedo. El olor a tierra entraba con fuerza por mi nariz. Pasadas 2 horas, no encontramos al equipo español. Pensé, seguro que ganamos, pero de repente, escuché un suave crujido de hojas a mi lado. Levanté la mano, deteniendo a todos. Miré. No vi nada, pero sentí una mirada fija sobre mí. De repente, el sargento saltó de la maleza a mi lado, me saludó levemente y sonrió ampliamente. «Los encontré, jefe». Me quedé paralizado por la sorpresa. ¿Qué demonios está pasando? ¿Cómo pudieron acercarse tanto sin hacer ruido? Uno de mis compañeros gritó suavemente: «¿De dónde coño ha salido?». Los otros soldados españoles surgieron detrás de él. Se habían camuflado con hojas y lianas, mezclándose con la sierra. No tenían uniformes especiales, pero eran mejores para desaparecer que nosotros. El teniente coronel Moreno se acercó, sonriendo como siempre. «Muy bien, equipo, señor Santos. De verdad marchan en silencio, pero esta sierra nos conoce bien». Le pregunté con voz ronca: «¿Cómo nos encontraron tan rápido?». Respondió: «Escuchamos el viento. Escuchamos el canto de los pájaros que se detuvo, y miramos las huellas en el suelo mojado. Eso nos dice más que cualquier herramienta». Miré el suelo. Nuestras huellas eran claras en el barro mojado, pero las suyas casi no existían. Esa tarde, repetimos el ejercicio. Esta vez, el equipo español nos enseñó su método de camuflaje. Usamos hojas frescas para cubrir nuestros cuerpos. Usamos barro para enmascarar nuestro olor. Mi equipo intentó seguirles. Esta vez, nos encontramos más lentamente, pero noté que ellos se detenían a menudo, bebiendo agua que habían recogido en las hojas y comiendo frutas silvestres que encontraban por el camino. Uno de mis compañeros murmuró: «Se detienen mucho, pero ¿por qué siguen siendo rápidos?». Esa noche, volvimos al campamento. La lluvia comenzó a caer suavemente de nuevo. El olor a lluvia fresca se mezclaba con el humo de la fogata que los españoles habían encendido. Asaron carne silvestre que habían cazado con pequeños arcos. Comí con ellos. El sabor picante de los chiles frescos que encontraron en la sierra era tentador. El sargento me preguntó: «¿Qué método cree que es mejor, jefe?». Respondí lentamente: «El nuestro es rápido, pero el de ustedes se adapta mejor a la sierra». Él sonrió. «Esta sierra nos ha enseñado desde que éramos niños. Si no la escuchamos, podemos perdernos». Escuché en silencio. Esa frase me hizo pensar en mi propio entrenamiento, que se centraba más en las herramientas que en escuchar a la naturaleza. Esa noche, el viento se hizo más fuerte, el sonido de los árboles temblando era ensordecedor. Escuché el informe meteorológico en la radio. Una gran tormenta se acercaba, pero aún pensaba que no sería gran cosa. Mis compañeros empezaron a quejarse de nuevo. Unos días más y se acabó. Será mejor volver a la comodidad. Pero empecé a sentir que este ejercicio me estaba enseñando algo que nunca antes había aprendido. Y el respeto en mi corazón crecía lentamente. La mañana del 7º día el cielo estaba oscuro. Nubes negras se superponían, apenas dejando pasar la luz del sol. El olor a lluvia era fuerte, mezclado con el olor a tierra húmeda. El viento soplaba cada vez más fuerte. Las hojas grandes temblaban con un ruido ensordecedor. Me desperté en mi tienda, sintiéndome frío y temblando.
Dos de mis compañeros estaban sentados abrazándose las rodillas, con la cara pálida. «Viene una tormenta, seguro», susurró uno. Los españoles estaban hirviendo agua sobre una fogata que encendieron con dificultad debido al fuerte viento. El sargento se acercó y me ofreció una taza de té de jengibre caliente. «Beba esto primero, jefe. Calienta el cuerpo». Lo acepté y lo sorbí lentamente. El sabor picante del jengibre fresco se me filtró en el estómago, calentándome un poco. Asentí, pero en mi interior, la preocupación comenzaba a surgir. El teniente coronel Moreno convocó una reunión de urgencia. «Hoy es el último día del ejercicio. Bajaremos de la sierra para llegar al campamento antes del mediodía, pero parece que la tormenta va a ser fuerte. Todos, prepárense bien». Miré al cielo y dije, «He estado en peores tormentas. Podemos bajar». Él sonrió como siempre, pero esta vez su sonrisa era más seria. «Tengan cuidado, jefe. Cuando llueve mucho, el camino en esta sierra cambia muy rápido». Empezamos a caminar como un grupo grande, equipos mezclados para la seguridad. El camino de bajada era más empinado de lo que pensaba. La tierra mojada se convirtió en barro. Mis pies se hundían hasta media pantorrilla. La lluvia comenzó a caer a cántaros durante la primera hora. El agua caía como si el cielo se estuviera desmoronando. El sonido de la lluvia golpeando las hojas era ensordecedor. El viento soplaba con tanta fuerza que los árboles se balanceaban. Yo iba a la cabeza como siempre, pero el camino estaba muy resbaladizo. Me caí una vez. Mis manos se rasparon y sangraron. Mis compañeros comenzaron a jadear con más fuerza. Uno de ellos temblaba por el frío. «Hace demasiado frío, no puedo más». Los españoles caminaban con paso constante. Se ayudaban a sostenerse de los brazos. El sargento gritó en medio de la lluvia, «Sigan nuestros pasos, jefe. Este camino es más seguro». Pero yo seguí empecinado en mi propio camino. Sentía que estábamos siguiéndolos de nuevo. Pasadas 2 horas, el camino empezó a zigzaguear. El agua torrencial fluía por el camino. El sonido de cascadas era ensordecedor, muy cerca. La niebla se hizo tan densa que apenas podíamos vernos. De repente, mi radio se llenó de interferencias y luego se quedó en silencio. Batería agotada o sin señal. Grité a mis compañeros, pero la lluvia ahogó mi voz. «Nos hemos perdido». Uno de mis compañeros, llamado Rafael, se desplomó, abrazándose a sí mismo, temblando violentamente. Su cara estaba azulada. «Tengo mucho frío. Mis piernas no me responden». Rápidamente me quité mi chaqueta y se la di, pero yo mismo empecé a sentir frío, mis dientes castañeteaban. Estábamos empapados. El agua fría se había filtrado en nuestra ropa. La temperatura de nuestro cuerpo caía rápidamente. Grité, pidiendo ayuda al equipo español, pero el viento se lo llevó todo. Sentí pánico por primera vez en mi vida como soldado. ¿Qué demonios está pasando? Nosotros, que entrenamos en condiciones terribles, ¿por qué somos tan débiles? De repente, la voz del sargento resonó cerca. «Señor Santos, por aquí». Aparecieron de la niebla. Los soldados españoles corrieron hacia nosotros. El teniente coronel Moreno gritó inmediatamente: «¡Rápido, ayudadle! Poned a Rafael a cuestas». Se ayudaron mutuamente a cargar a Rafael, que estaba empezando a perder el conocimiento por el frío. El sargento se quitó un impermeable hecho de hojas grandes y se lo puso. Los demás se agruparon a nuestro alrededor para protegernos del viento. Usaron sus machetes para abrir un nuevo camino. Nos guiaron por una ruta que recordaban, incluso en la tormenta. Escuchaban el agua, miraban la dirección del viento y la dirección del musgo en los árboles para encontrar el norte. Caminé detrás de ellos, agarrando la cuerda que habían atado para mí. El calor del cuerpo de los compañeros que caminaban cerca me hizo sentir más seguro. 1 hora más tarde, llegamos a un refugio debajo de un gran acantilado. Los españoles encendieron un fuego con gran habilidad, usando leña seca que habían llevado consigo todo el tiempo. El humo del fuego mezclado con el olor a jengibre hervido flotaba. Hirvieron agua caliente y se la dieron a cada uno de mi equipo. Rafael se recuperó lentamente. Su cara comenzó a recuperar el color.
El teniente coronel Moreno se sentó a mi lado. ¿Mejor? Le respondí con voz temblorosa. Gracias. Si no fuera por ustedes. Él sonrió suavemente. Somos compañeros, jefe. Nadie abandona a nadie en la sierra. Miré a mi alrededor. Los españoles seguían sonriéndose, a pesar de que ellos también estaban empapados y agotados. ¿Cómo era posible que en esta tormenta pudieran ayudarnos tan rápido y con tanta calma? Esa noche, descansamos bajo el acantilado hasta que la tormenta amainó. Nos contaron historias de viejas tormentas, riéndose suavemente en medio de la lluvia que aún caía. Escuché en silencio. El respeto y el sentimiento de culpa por haberlos subestimado llenaron mi corazón. Y ese fue el verdadero punto de inflexión. La mañana del 8º día, la tormenta había terminado. El cielo comenzó a clarear. Una fina niebla flotaba sobre las copas de los pinos. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el olor a humo de la hoguera que seguía ardiendo de la noche anterior. Me desperté sintiéndome mucho más ligero. Rafael ya estaba sonriendo. Su rostro había recuperado el color. Los españoles estaban cocinando gachas con huevo salado que olían deliciosamente. El sargento se acercó y me ofreció un cuenco. Coma mucho, jefe. Hizo mucho frío anoche. Lo acepté y comí lentamente. El sabor salado y cálido me reconfortó. Lo miré. Muchas gracias por salvarnos. Él sonrió ampliamente. No hay de qué, somos compañeros. Comenzamos a caminar colina abajo al final de la mañana. El camino seguía resbaladizo, pero no tanto como el día anterior. Los españoles iban a la cabeza, ayudándose a abrir camino, dándose la mano para cruzar el agua torrencial. Yo caminaba detrás, notando que se detenían a menudo, bebiendo agua de las hojas y comiendo frutas silvestres que encontraban. Llegamos al campamento a media tarde. Todos estábamos empapados, pero a salvo. El teniente coronel Moreno ordenó un descanso completo. Tuvimos duchas calientes y ropa seca. Esa noche, hubo una pequeña celebración alrededor de una gran fogata frente al cuartel. El olor a pollo a la brasa y ensalada flotaba. La luz naranja del fuego hacía que los rostros de todos se vieran cálidos. Mi equipo europeo se sentó con los soldados españoles. Rafael levantó un vaso de tinto de verano y dio las gracias a todos por salvarle la vida. Todos se rieron y levantaron sus vasos. El teniente coronel Moreno se sentó a mi lado y me preguntó suavemente, ¿qué piensa de este ejercicio, señor Santos? Guardé silencio un momento y respondí directamente. Al principio, pensé que mi equipo era mejor porque teníamos mejor equipo y más experiencia. Pero la tormenta de ayer me mostró que estaba equivocado. Él sonrió. ¿Equivocado en qué? Miré el fuego. Pensé que la fuerza era apretar los dientes y luchar solo, usar equipo moderno. Pero ustedes, aunque con equipo viejo, aunque se detengan a menudo, nunca se abandonan y conocen tan bien la sierra que pudieron salvarnos. Él asintió. Aquí nos enseñan desde niños que la sierra no es un enemigo, sino un compañero. Si nos cuidamos entre nosotros, la sierra también nos cuidará. Pregunté, ¿y es por eso que sonríen todo el tiempo, incluso en la tormenta? Él rió suavemente. No sonreímos porque no estemos cansados, sino porque sonreímos para darnos ánimo. En tiempos difíciles, una sonrisa ayuda a que el corazón no se rompa. Escuché en silencio. Esa frase se filtró profundamente en mi corazón. El sargento se sentó con nosotros. Me contó. Una vez me perdí en la sierra durante 3 días con un compañero. No teníamos nada para comer, ni agua, pero nos sonreímos, contamos chistes, y así sobrevivimos. Miré a mi alrededor. Los soldados españoles cantaban canciones folclóricas suavemente. Las risas resonaban intermitentemente, a pesar de que todos estaban agotados por la tormenta. Sentí una calidez que nunca había encontrado en mis viejos equipos. Siempre éramos callados, apretando los dientes para luchar, pero aquí la fuerza venía de cuidarse mutuamente. El teniente coronel Moreno continuó. La verdadera fuerza no es cuánto sufrimiento puedes soportar solo, sino
¿Cómo ayudas a tus compañeros a soportar ese sufrimiento juntos? Asentí. Esa frase hizo que algo en mi corazón se rompiera y se reconstruyera. Esa noche me fui a dormir con una sensación de ligereza. El olor a humo aún se pegaba a mi ropa. El sonido de los grillos resonaba alrededor del campamento. Pensé para mí mismo, quizás me equivoqué desde el principio sobre lo que era la verdadera fuerza, y esa fue la noche en que todo empezó a cambiar. La mañana del 9º día, una suave luz del sol se filtraba por las hojas de los pinos hasta la explanada del campamento. El olor a pan tostado y huevos cocidos flotaba desde el comedor de madera. Me desperté sintiéndome más fresco que en muchos días. Rafael se acercó, sonriendo ampliamente. «Estoy bien, gracias por cuidarme», asentí. «Me alegro». Salí y me senté solo bajo un gran árbol, mirando la Sierra Nevada cubierta por una fina niebla. El canto de los pájaros resonaba a mi alrededor. El olor a hierba húmeda se elevaba suavemente. Repasé todo lo que había pasado desde el día que llegué. Vine lleno de confianza en que mi equipo era superior. Teníamos equipo nuevo, experiencia en campos de batalla reales, pero la sierra y la tormenta me enseñaron algo diferente. Recordé las sonrisas de los soldados españoles, que al principio pensé que eran una falta de seriedad, pero ahora entendía. Esa sonrisa era una herramienta que les ayudaba a superar los momentos difíciles sin que su espíritu se rompiera. Recordé claramente la imagen en la tormenta. Se ayudaron a cargar a Rafael, encendieron fuego, hirvieron agua caliente, se pasaron los vasos sin necesidad de órdenes. Esos pequeños actos fueron lo que nos salvó. Me pregunté en mi interior. La fuerza en la que yo creía era apretar los dientes y luchar solo, usar buenas armas, entrenar hasta el agotamiento. Pero aquí, la fuerza es cuidarse mutuamente, escuchar a la naturaleza, sonreír para dar ánimo. Sentí como si algo dentro de mí se hubiera roto y se hubiera reconstruido en algo diferente, algo más cálido. El teniente coronel Moreno se acercó, se sentó a mi lado y me saludó levemente. «¿En qué piensa, jefe?», le respondí lentamente. «Estoy pensando que me equivoqué todo el tiempo sobre lo que era la fuerza de un soldado». Él asintió. «¿Y qué piensa ahora?». Miré la sierra. «Pienso que la verdadera fuerza no es cuánto sufrimiento puedes soportar solo, sino cómo ayudas a tu compañero a soportar ese sufrimiento juntos sin dejar a nadie atrás». Él sonrió ampliamente. «Exacto, jefe. No se trata de españoles o europeos, se trata de todos los seres humanos». Asentí. Esa frase se filtró profundamente en mi corazón. No era solo sobre los soldados españoles, sino sobre todos los aspectos de la vida. Esa tarde, fui a buscar al sargento, que estaba sentado afilando su machete. «Gracias por ayudarnos en la tormenta». Él sonrió. «No hay de qué, jefe. Estamos juntos». Le pregunté, «¿Por qué sonríen todo el tiempo, incluso en los momentos difíciles?». Detuvo su mano y respondió, «Porque sonreír aligera el corazón. Si nos sonreímos, nuestros compañeros tienen fuerza para seguir luchando». Escuché y sonreí sin darme cuenta. La sonrisa española, que antes me parecía irracional, ahora se había convertido en un símbolo de la verdadera fuerza. Esa noche, escribí un informe para la empresa, pero el contenido era diferente a lo que había planeado. Escribí sobre la necesidad de aprender del método de los soldados españoles, sobre el cuidado mutuo y la adaptación a la naturaleza. Esa noche, me senté a mirar las estrellas. El sonido de los grillos resonaba a mi alrededor. Sentí una paz que nunca antes había tenido. Quizás me equivoqué desde el principio, no solo sobre los soldados españoles, sino sobre la vida misma. Este viaje no solo cambió mi opinión sobre España, sino que cambió la forma en que veía el mundo entero. Y esa fue la toma de conciencia más profunda. La mañana del último día del ejercicio, la luz del sol brillaba sobre la explanada del campamento. El olor a flores silvestres después de la lluvia se mezclaba con el olor a tostadas con aceite de oliva que los españoles habían preparado para despedirnos. Me quedé mirando la Sierra Nevada,
que se veía clara y sin niebla. La cima era alta e imponente, pero se veía tranquila. Convoqué a mi equipo de 4. Nos sentamos en círculo bajo el gran árbol. Empecé a hablar lentamente. Mañana volvemos a Europa, pero antes de irnos, quiero proponer algo. Rafael me miró. ¿El qué? Respiré hondo. Voy a escribir un nuevo informe completo, no solo un resumen del ejercicio. Voy a proponer a nuestra empresa que organicemos un programa de intercambio a largo plazo con esta unidad, para que los soldados españoles nos enseñen sobre la adaptación en la sierra y el cuidado mutuo en el equipo. Mi equipo se quedó en silencio por un momento, luego sonrieron. Estoy de acuerdo, jefe. Después de la tormenta, entendí que el equipo por sí solo no es suficiente. Asentí. Y aprenderemos a descansar en el momento adecuado, a escuchar a la naturaleza y a sonreír para darnos ánimo. Esa tarde, fui a buscar al teniente coronel Moreno, que estaba revisando el equipo con sus soldados. Le saludé con la mano, como había aprendido. «Tengo algo que consultar con usted, jefe». Él sonrió ampliamente. «Adelante, jefe». Le conté todo mi plan. Me escuchó en silencio y asintió. «Muy bien, jefe. Estaremos encantados de recibirlos, y también queremos aprender de ustedes sobre disciplina y nuevas tecnologías». Nos dimos un fuerte apretón de manos. Sentí la calidez de su palma. Esa noche, hubo una sencilla ceremonia de clausura. Los soldados españoles cantaron canciones regionales y folclóricas que eran alegres. Todos cantaron y bailaron suavemente en círculo. Mi equipo y yo nos unimos. Saludé con la mano a todos los que pasaban. La sonrisa española, que antes me parecía extraña, ahora era algo que quería llevarme. Antes de subir a la furgoneta de vuelta a Sevilla, el sargento se acercó a despedirme. Me dio un paquete de pinchos morunos y pan. «Para que coma por el camino, jefe». Lo acepté. «Muchas gracias. Volveré para aprender más». Él sonrió. «Aquí le esperamos». La furgoneta se alejó del campamento. Miré por la ventana y vi la sierra alejarse lentamente, pero todas las imágenes seguían claras en mi mente. Las risas, el olor a humo, el olor a lluvia fresca y las sonrisas cálidas. Supe que este viaje no terminaba en 10 días. Solo estaba empezando. Llevaría lo que aprendí aquí para aplicarlo a mi equipo, a mi vida, porque la verdadera fuerza es cuidarse mutuamente en tiempos difíciles. Y eso fue lo que España me enseñó, no con grandes palabras, sino con pequeños actos llenos de corazón. Me sonreí a mí mismo en el espejo. Quizás me equivoqué desde el principio, pero ahora lo entiendo bien, y nunca lo olvidaré.